En este vídeo vamos a ver cómo introducir imágenes y gráficos en nuestros documentos. Para introducir una imagen, podemos introducirla desde un archivo que tengamos en nuestro ordenador, desde el menú de insertar, imagen, a partir de archivo, lo único que tenemos que hacer es buscarla en nuestro ordenador, o desde internet. Si la tenemos en internet, buscamos en internet la imagen que deseemos, botón derecho, copiar imagen, buscamos dónde la queremos colocar, botón derecho, pegar. Esa imagen se coloca en nuestro documento con un tamaño, normalmente el ajuste de ancho de nuestra página. Nosotros podemos modificar ese tamaño pulsando siempre sobre las esquinas para que se mantenga la proporción. Una vez que cambiamos el tamaño, nosotros podemos colocar la imagen donde nosotros queramos. Por defecto vendrá como si fuese un texto, es decir, la imagen ocupará, aunque sea pequeñita, todo el ancho y estará alineada según las opciones de alineación que nosotros deseemos. Pero podemos elegir la opción de ajuste que nos convenga más. Por ejemplo, tenemos la opción de ajuste de página dinámico. En la opción de ajuste de página dinámico, nosotros colocamos la imagen donde queramos y el texto se colocará según ajustemos nosotros la imagen. Es muy importante que cuando coloquemos nosotros una imagen nos fijemos en esta ancla que tenemos aquí. Este ancla sirve para que después, cuando cambiemos la disposición de nuestro documento, esta imagen se ancle al párrafo que nosotros queramos. Tenemos siempre que intentar que la imagen, colocarla anclada, cogemos el ancla y lo colocamos sobre el párrafo que nosotros deseemos. A partir de este momento, cuando el párrafo se mueva, la imagen se mueve siempre pegado a él. Pasamos ahora a los gráficos. Si nosotros deseamos introducir un gráfico, tenemos que colocarnos en el lugar donde queramos introducir el gráfico, menú de insertar, objeto, gráfico. Esto automáticamente nos introducirá un gráfico que, como vemos, lo introduce en un tamaño muy grande. Lo podemos reducir el tamaño al tamaño que nosotros queramos. Y este gráfico es un gráfico predefinido. Ese gráfico nosotros ahora podremos darle el formato, estilo y datos que nosotros queramos. Para ello pulsamos botón derecho y tendremos tabla de datos de gráfico. Nos aparecerá una ventana donde tendremos las filas y las columnas para este gráfico. Si no nos hacen falta tantos datos, podemos eliminar la columna y las filas que nos merezcan la pena. Aquí en filas ponemos los datos que nosotros necesitemos. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo, según vamos introduciendo los datos, se nos va rellenando nuestro gráfico. Una vez tengamos nuestro gráfico, nuestros datos rellenos, podemos cerrar esa ventana y vemos que nuestro gráfico se ha adaptado a esos valores. Lo siguiente, podemos modificar en el menú de botón derecho, en cualquier parte del gráfico donde no tengamos nada, y podemos insertar títulos. Títulos, podemos insertar todos estos títulos. Un título primario, un título secundario que aparecería debajo, un título, los ejes X, y títulos subsecundarios para ello. Cuanto más títulos introduzcamos, más pequeño se irá realizando el gráfico. Mi recomendación es que solamente pongamos un título principal. Una vez que lo tenemos ya introducido nuestro título. Si necesitamos modificar cualquiera de los elementos, botón derecho, por ejemplo, insertar títulos, y podemos corregir cualquier fallo que hayamos hecho. Por ejemplo, podemos acentuar gráfico. Una vez tenemos ya listo nuestro formato del gráfico, podemos cambiar los distintos tipos de gráficos que podríamos elegir. Por ejemplo, botón derecho en un sitio donde no haya nada otra vez, tipo de gráfico, y aquí podemos elegir distintos formatos de gráficos que tenemos. Por ejemplo, podemos elegir este, pero en vista 3D, de esta forma, con cilindros, el que nosotros deseemos. Por ejemplo, vamos a poner en vista 3D, en forma de cilindro. Aceptamos.
Aquí tenemos nuestro gráfico. Ajustamos el tamaño un poquito para verlo un poquito mejor. Y aquí tenemos. Cuando acabemos con el gráfico, pinchamos fuera del gráfico y ya el gráfico pasa a aparecer como si fuese una imagen, donde la podríamos anclar igualmente que hemos visto antes. Si necesitamos modificar el gráfico, hacemos doble clic sobre el gráfico y volvemos a ver que estamos en el panel de configuración del gráfico. Ahora nosotros podemos cambiar, por ejemplo, los colores del gráfico. Por ejemplo, si seleccionamos en una de las columnas, tenemos aquí nuestro gráfico, nuestro panel, podemos mover cualquier cosita. Volvemos a cambiar, por ejemplo, el tipo de gráficos, elegimos otro tipo de gráfico, vamos a poner, por ejemplo, este de aquí, aceptamos. Aquí vemos que tenemos nosotros nuestras columnas y aquí vamos a ver un panel de herramientas en la parte superior. En la parte superior de este panel de herramientas, si pincho sobre una de las columnas, tenemos formato de selección. Aquí tenemos, por ejemplo, una serie de formatos donde una de las opciones es el área. Podemos cambiarle el color y se nos cambiarán los colores. De esta forma podemos cambiar cualquier panel que nosotros deseemos. Por ejemplo, la parte del fondo, formato de selección, el área, quiero que se rellene de un color grisáceo. Pues el fondo se nos rellena de un color. De esta forma podremos ir modificando cualquier parte del gráfico.